Padre, Señor, en el nombre de Jesús, hola, buenas tardes, buenos días, amadas, amados hermanos, sea toda la gloria y la honra. Yo me glorifico en Jesús porque me permite estar este día con ustedes para traerles este mensaje de parte del Señor. Que el Señor sea edificando, que el Señor sea trayendo sanidad espiritual, que traiga sanidad a tu corazón, que traiga paz. Vamos a orar, ya iba a iniciar orando. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Para que el Señor sea llenándonos para que el Espíritu Santo sea llenándonos de paz, gozo, sabiduría, paciencia. Vamos a orar para dar inicio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, te estamos agradecidos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea llenándonos con su gracia y con su misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, por la vida de nuestros hijos, Señor, por la vida de nuestros hermanos en Cristo, por la vida de las personas que buscan de tu presencia y de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. Gracias por permitirnos este hermoso día, Señor, estar aquí. Hoy disponemos nuestra boca, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor. Tráenos esa palabra de corrección, de vida eterna, Señor, de sabiduría, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio con la palabra. Vamos a ir al libro de Lucas 22:31. Dice así la bendita palabra del Señor. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me niegues 3 veces. Niegues 3 veces que me conoces. Padre, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Hoy pedimos discernimiento, sabiduría para que nos ayudes a entender tu hermosa palabra. Amén, amén. Bueno, hermanos, gloria a Dios. Le damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios, que es nuestro creador, nuestro consolador, nuestro restaurador, nuestro guiador. Aquí el Señor, esta palabra, muchas veces, hermano, a nosotros a través del proceso, a través del problema, nos falta fe, a través de diversas situaciones ponemos en duda, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Aquí podemos ver a Pedro, ¿verdad?, que Pedro era un varón, él era un varón que constantemente él andaba, era un discípulo de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo, ¿verdad? Pero él estaba siendo instruido, él estaba siendo enseñado, él estaba siendo corregido, ¿verdad? Porque sabemos que todos los que llegamos a Cristo llegamos a ese hospital. El hospital es nuestro Señor Jesús, pero todos llegamos enfermos, hermanos. Todos llegamos con diferentes situaciones. A lo mejor tú eras prostituta, a lo mejor tú eras un borracho, a lo mejor tú eras un narcotraficante, a lo mejor tú eras un ratero, a lo mejor tú eras una mala madre, a lo mejor tú eras un mal padre, a lo mejor tú eras
un secuestrador, etcétera, ¿verdad? Habemos muchas personas que pasamos por diferentes situaciones y a través de esa situación nosotros llegamos a Jesús. A través de esa situación nosotros tenemos ese encuentro sobrenatural. Llegamos al hospital y somos curados de poco a poco, ¿verdad? Primero nos revisa el médico, ¿verdad? El médico nos revisa qué es lo que tenemos, el médico nos da un diagnóstico y luego el médico nos da un tratamiento. Así es el Señor, ¿verdad? Primero llegamos, Él nos analiza, nosotros pedimos perdón, el Señor se muda en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo y nos enseña, nos da un diagnóstico. Y a lo mejor el diagnóstico no nos gusta, ¿verdad? Porque no siempre el diagnóstico es lo que tú estás esperando. Pero el Señor te va a dar la cura, el Señor te va a dar un tratamiento y ese tratamiento te va a sanar. Amén. Entonces, aquí Pedro, este varón, él era un acompañante de Jesús, iban de aldea en aldea, veía cómo echaba demonios, veía cómo sanaba enfermos, veía cómo era que el Señor se glorificaba a través de él, hasta incluso varias personas se asombraban y decían que nadie puede ser más que un varón que tenga a Dios. Entonces reconocían que Dios estaba en Jesús, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que Satanás había pedido, que los había pedido para zarandearlos, que los había pedido para hacerles daño, para probar su fe, porque la fe, dice la palabra del Señor, que viene por el oír, pero nuestra fe tiene que ser probada, hermanos. Nuestra fe va a ser probada para que el Señor se glorifique y verdaderamente seamos confirmados, seamos afirmados, afirmando nuestra fe, ¿verdad? Que el proceso vino, que Satanás vino, nos quiso destruir, vino, nos zarandeó como él quiso, pero aquí seguimos en Cristo Jesús, hermano. Ese es nuestro testimonio. Eso es lo que el Señor hace a través de nuestras vidas. Yo hoy, en el nombre de Jesús, le pido sabiduría al Espíritu Santo, que le dé la revelación, que le dé la palabra para poder entender lo que el Señor quiere hablar a su corazón. Satanás nunca viene solo, hermanos. Siempre viene con un ejército de demonios para destruir la obra de Dios. Satanás va a mandar a sus demonios, y cuando vea que los demonios ya no pueden, va a venir él personalmente, hermanos, a probar nuestra fe, porque él pide permiso, de la misma manera que fue con Job, ¿verdad? Ese varón que fue de una manera una víctima de Satanás, ¿verdad? Pero no víctima, sino que su fe fue probada, y el Señor sabía, el Señor estaba completamente afirmado, y él sabía que lo que él había hecho en Job, Satanás no lo iba a poder destruir. La fe que Job tenía hacia Dios, Satanás no la iba a poder deshacer, porque Dios sabe lo que hace. Dios es soberano, es omnipresente, omnipotente, y Él no se equivoca, hermano. Lo que nos equivocamos nosotros constantemente somos nosotros como seres humanos, pero Dios no hay equivocación. Amén. Dice la palabra del Señor que este varón Job, pues su fe fue probada, hermano. Su fe fue probada. Pero, ¿sabe qué, hermano? Yo, en pocas palabras, le voy a decir algo. Job perdió todo. Todo lo perdió. ¿Sabe qué fue lo único que no perdió Job? Porque Job perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió su esposa. No porque su esposa haya sido muerta, sino que su esposa fue utilizada por Satanás, y decía: ya maldice a ese Dios que tanto adoras, ya maldícelo, porque mira todo el mal que te ha hecho ese Dios. Entonces fue como, ¿cómo les puedo decir? Su esposa fue un instrumento muy difícil, ¿verdad? Porque muchas veces, no muchas veces, pero todas las veces, Satanás usa a las personas que nosotros amamos para herirnos. Quiero pensar que esa mujer, compañera de vida, con la cual ya había tenido hijos,
tenían una familia, un hogar feliz, que de repente llegue y te diga, maldice a tu Dios, oye, pero nosotros vamos juntos, dice la palabra del Señor, que nos despojamos de padre y madre para juntarnos con nuestra esposa. Entonces, qué doloroso es escuchar de tu propia esposa, el escuchar, o de tu esposo, el aconsejarte que reniegues de Dios, que es el que nos da la vida, que nos da aire para respirar, que nos da provisión, que nos da todo lo que nosotros necesitamos, y que te digan que lo maldigas, pues es algo muy doloroso para un cristiano, ¿verdad? Porque debemos de recordar que Job no era un varón perdido, que Job era un siervo, que Job era un creyente, y no solo un creyente, porque habemos personas que creemos, pero con nuestro caminar confundimos a las personas, y en vez de demostrar que somos cristianos, demostramos lo contrario, ¿verdad? Y este varón no, la palabra del Señor dice que era un hombre justo, recto ante los ojos del Señor. Entonces, él no era cualquier varón, él era un hombre justo. Pero Job perdió todo, hermanos, menos la fe. ¿Qué tan importante es no perder la fe, hermano? Yo siempre le digo que el seguir a Cristo es para valientes. El seguir a Cristo es para valientes, porque mucha gente cree que cuando recibes a Cristo todo es perfecto. Sí, el Señor hace nuestra vida perfecta, pero no quiere decir que ya no vas a pasar por pruebas. No creas que no vas a pasar por desiertos, no creas que no vas a pasar por procesos, no creas que no vas a pasar por enfermedades, no creas que incluso va a haber días en que dices, todo me sale mal. ¿Por qué, Señor? Cuando yo estaba sin Cristo no me pasaban tantas cosas. Bueno, porque hay una guerra espiritual, hermanos. Hay una guerra, y nuestra fe está siendo probada, y nosotros no tenemos que renegar de Dios. Al contrario, debemos de recordar lo que dice aquí en el versículo 32. Dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. El Señor ya rogó por nosotros, hermanos. El Señor Él ya hizo su parte, hermanos. Nada más nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Resistir a la prueba. Resiste a la prueba. No podemos dejar que Satanás se aproveche de nuestra situación. Resiste, hermano, resiste, que el Señor te fortalezca y te dé la sabiduría. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Mateo 11, capítulo 3, dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Fíjense, hermano, aquí habla... Esta parábola habla de los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando el Señor Jesucristo, fíjese, dice la palabra del Señor que Juan estaba preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan, cuando Jesús va a ser bautizado por Juan, dice la palabra del Señor que Juan dice, mire el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no soy digno de desatar sus cuerdas del calzado. No soy digno. Él sabía que Jesús era nuestro Señor y Salvador. Él estaba confirmado. Él estaba completamente convencido que el Señor era el que nos iba a sacar. Que el Señor era el que nos iba a sacar de esa esclavitud espiritual en la que estábamos atados. Pero ¿qué pasa con Juan? Llega un momento en que Juan exhortaba, ¿verdad?, al rey Herodes, porque dice la palabra del Señor que la mujer de Herodes primero había sido mujer del hermano que había sido mujer de su hermano. Entonces la palabra del Señor no enseñaba eso. Entonces él, en una ocasión, dice la palabra del Señor que la hija de Herodías, que era la esposa de Herodes, que Herodías, la hija de ella va y se presenta ante el Herodes y hace un baile, y Herodes le dice a esa niña
que pidiera lo que ella quisiera, que él se lo iba a conceder. Y la muchacha, ¿cómo se dice? La muchacha siendo como la malaconsejó su mamá. Muchas veces hay muchas personas que se tratan de sembrarnos cizaña, de darnos malos consejos. En este momento su madre le da el mal consejo de pedir la cabeza de Herodes, y el rey no pudo, el rey Herodes, ya que en esa reunión había mucha gente importante, él no pudo negarle porque él ya había hecho una promesa. Entonces mandan a encarcelar a Juan el Bautista, y llega la prueba para Juan el Bautista. Llega esa prueba y Juan el Bautista ya no expresaba lo mismo, ¿verdad? Ya cuando él estaba en la cárcel, cuando él estaba pasando por ese desierto, cuando él estaba pasando por esa angustia, cuando él estaba pasando por ese momento, a él se le olvidó lo que había dicho capítulos anteriores. A él se le olvidó que había dicho que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. A él se le olvidó, porque la prueba te va a quitar la fe. A este varón le faltó fe. Y manda a preguntar a través de unos mensajeros para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Cómo, Juan? ¿Cómo que esperas a otro? ¿Cómo? Y van y le entregan ese mensaje a Jesús, y más adelante Jesús responde, dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque Jesús le manda a decir a Juan: díganle lo que están viendo. Porque a Juan ahí le faltó fe, hermana. Entonces, hoy a ti te dice el Señor: resiste, que no te falte la fe. Yo no sé por qué proceso estás pasando, no sé por qué prueba estás pasando, pero resiste. Yo he rogado por ustedes, así dice el Señor. Yo ya rogué por ustedes. No necesitan que yo esté rogando por ustedes, porque yo ya lo hice. Yo pido fe para que a ustedes no les falte la fe. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga. Cristo los ama.